Hola, bienvenidos a este su espacio que es políticamente incorrecto. Hoy día vamos a hablar sobre la ideología de género y el poder. Este es un título que ha sido rubricado por la profesora de la Universidad de Valencia, presidenta del Fórum Vía Augusta, llamada Sonia Moyà. Ella ha hecho este artículo en el diario Las Provincias de España, una columna de opinión, ¿no? de las provincias de España, se llama el diario, y considero oportuno leerles este artículo de opinión, esta columna de opinión. Es del domingo 4 de marzo del 2018, ¿no? Del 2018. Bueno, empezamos leyendo el artículo, ¿no? de Sonia Moyà, la catedrática Sonia Moyà, una catedrática de la Universidad de Valencia. Empecemos. Si alguien imagina que la Guerra Fría terminó, está muy equivocado, pues ahora se mantiene con todo vigor en una guerra silenciosa al más alto nivel. En las altas esferas de la ONU se libra la batalla que afecta a cientos de millones en el mundo, con declaraciones, si no beligerantes, sí determinantes. Cifras de dinero astronómicas, intereses sobre los estados, sí o no en un papel que determinará el destino de partidas del Fondo Monetario Internacional. Para muchos países, la diferencia entre el hambre y la supervivencia. La lucha por las ideas tiene allí su terreno de batalla, y no son luchas políticas, sino ideológicas, larvadas, igual de crueles. Es allí donde hemos de mirar cuando hablamos de ideología de género, donde se hace verdad el poder de las palabras del poder. La autodenominada ideología de género se remonta a la Cuarta Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, Pekín 1995. Fue el resultado de un impulso ideológico del también autodenominado feminismo de género, que instó la sustitución del término sexo por el de género. Como ideología podría ser interesante, pero no tener repercusión, pues nace con un déficit: ser precisamente una ideología, término que en su sentido clásico implica distorsión de la realidad o minusvaloración de la misma, y que la mente no en balde suele traducir como perspectiva subjetiva, perspectiva de género. Sin embargo, ha cobrado protagonismo por la multiplicación de leyes LGTBI, aterrizando en nuestras vidas en aterrizaje forzoso, arrollando a la sociedad, mediante un acto de poder que afecta la educación, la cultura, los medios de comunicación y hasta los presupuestos, más allá de los colectivos que la impulsaron. Una legislación precipitada que desarrolla por todo lo ancho y políticamente diverso del panorama de las autonomías españolas. Y otra ley estatal en ciernes, cuyo trámite ha sido aprobado en septiembre con la práctica unanimidad de todo el Congreso, una inusitada e inexplicable urgencia legislativa que además parte de un auténtico hándicap desde el momento en que se pretende que esa particular visión del género y de la sexualidad sea la de todos. Los términos sexo y género no son contrapuestos, son dos ámbitos que conforman y convergen en la misma realidad humana. El primero, el sexo, se identifica con la naturaleza; el segundo, género, es cultural. Sin embargo, la ideología de género presenta sexo y género en conformación con una nueva antropología, en la que ser hombre o mujer forma parte de los roles socialmente construidos. De una elección voluntarista se niega la diferencia sexual, pero además se proscribe el término sexo. La presión de los lobbies ganó la batalla de las palabras en la Cuarta Conferencia de Pekín, y se sustituyó en el texto de la plataforma el término sexo por género. Si se prescinde de la realidad sexual, el camino queda expedito a cualquier formación a la carta. Rebecca Cook declaró:
los sexos ya no son 2, sino 5. Luego, las posibilidades de mutación son variadas. Sulamit Firestone, en tono casi kafkiano, dijo: lo natural no es necesariamente un valor humano. El cambio de palabra resulta clave, cumpliéndose uno de los postulados de la teoría de lo políticamente correcto, con la que guarda intereses comunes. Cambiar el modo de pensar cambiando el lenguaje. Una manipulación perversa, cuyos réditos ya fueron ensalzados por Stalin y Goebbels, probando con los hechos lo que denuncia Alex Grigelmo. La intención de seducir con palabras ha alcanzado en la política su más terrible técnica. El más importante motor de esa perspectiva de género es la Escuela de Frankfurt, instalada en Nueva York en 1993, en su aplicación del comunismo cultural ideado por Lukács y Gramsci, ideólogos marxistas que, tras el fracaso de su previsión de sublevación de las masas y el derrocamiento del capitalismo al terminar la beligerancia de la Primera Guerra Mundial, entendieron que tal fracaso tenía su raíz en la Europa cristiana, que sostenía el andamiaje educacional, social, etc. El comunismo se marca otro objetivo. Debía trasladar la lucha económica a la lucha cultural, especialmente contra los valores cristianos. Había que demoler el sistema cultural occidental. A rematarlo vino Theodor Adorno con la teoría crítica, diciendo que todo defensor de los valores tradicionales es un fascista al que hay que reconducir. No se trata de razonar, sino de juzgar, y como dice Sartre, hay que conseguir que todo europeo se sienta culpable. Se sienta culpable. Este terreno ha sido casi ganado. Si nos llaman retrógrados, fascistas, ultras, homófobos, nos quedamos paralizados y nos preguntaremos si hay algo de verdad en eso. Desde la caída del muro de Berlín, la ideología marxista se quedó sin contenidos. Busca referentes en que apoyarse. Ahora, la ideología de género es su cuartel de invierno. Dado que esta ideología entiende que la diferencia entre hombre y mujer es cultural y proviene de la explotación de la mujer, la maternidad es tenida como imposición derivada de ese rol cultural. Luego, la liberación de la mujer pasa por la liberación de esta servidumbre, lo que implica ruptura con lo que califica familia tradicional, expresión que han conseguido colocar en nuestro vocabulario. El aborto se presenta así como una estrategia de liberación. De ahí que el objeto actual de la ideología de género es obtener de los organismos internacionales el reconocimiento del aborto como derecho humano. La presión y medios económicos que se emplean en este fin alcanza cifras de escándalo. La defensa de la dignidad de todo ser humano por el hecho de serlo, sea cual sea su sexo o género, abunda en la humanización de la sociedad, pero la imposición de la defensa de este derecho no puede sobrepasar la línea de negación de los derechos de los demás, porque entonces desaparece el principio fundamental de igualdad de la ley, imposición, falta de claridad, carácter punitivo, privilegios desmesurados LGTBI, censura, etc. Los déficits se agolpan en la crítica jurídica sobre estas leyes, un análisis que merece su propio espacio. Aquí termina el artículo de la doctora Sonia Molá, catedrática de la Universidad de Valencia, presidenta del Fórum Villa Augusta. Artículo publicado, columna de opinión publicada el domingo 4 de marzo del 2018 en el periódico Las Provincias de España. Y sí,
tiene bastante razón, porque justamente de esto en los años 95, año 98, mi profesora de familia, derecho de familia, me explicó este tema. Ella fue a Pekín. Ella ha ido por todo el mundo. Ella me explicaba estas cosas, ¿no? Solo que no creíamos que ya iban a irse contra el sentido común, iban a querer meter sus leyes disparatadas, y que hubiera un montón de universitarios que se crearan ese cuentazo. No creíamos que esto surgiría como una peste intelectual en las universidades. Esto ya es un comentario mío. No lo creíamos. Los artículos, los nombres de Lukács y Gramsci también se me ha enseñado. Mis profesores de marxismo me han enseñado esos artículos, ¿no? Lo de Gramsci también lo entiendo muy bien, ¿no? Gramsci decía la estructura, la superestructura, o sea, la ideología, ¿no? Se desarrolla en base a la cuestión material. Decía, debe ser al revés. Primero metemos la ideología y después implementamos todo lo material, toda la infraestructura material, todo el andamiaje, ¿no? De esa idea, ¿no? Es una idea con su andamiaje. Ese es el marxismo, ¿no? ¿Qué decía Marx? Marx decía, lo que hacía Marx era explicar el antiguo régimen, que no es otra cosa que la constitución estamental. La constitución estamental se desarrolla de modo natural, porque al final no había nada que lo articule, que no había ninguna mente maestra, y se tuvo que desarrollar de modo natural después del desastre del Imperio Romano. Se tuvo que desarrollar poco a poco. La gente tuvo que ver cómo hacía para salir de todo ese caos. Una vez que Roma cae. Algunos creían hasta que Roma seguía existiendo. Ya había caído hace rato. Otros simplemente ya no les interesaba Roma. Entonces, poco a poco se articuló todo, y se articularon ideas también para poder justificar la forma como se estaban organizando las personas. Eso se llamó la constitución estamental, algo naturalmente hecho, ¿no? Y eso es lo que justamente explica Marx. Eso es lo que nos explica Marx. Gramsci nos dice otra cosa. Gramsci nos dice, podemos hacerlo al revés, dice Gramsci, ¿no? Primero metemos la idea, le lavamos el cerebro a todos, y después ya metemos los consejos antidiscriminación, metemos las empresas de hormonas, metemos las clínicas de aborto, metemos las clínicas de género para mutilar transgéneros, ¿no? Pero primero le metemos las ideas en la cabeza, y después ya metemos todo el andamiaje para que puedan vivir en base a las ideas en las cuales hemos adoctrinado, ¿no? O sea, es al revés. Eso es Gramsci, ¿no? Dice, mejor lo hacemos al revés, ¿no? Primero metemos la ideología, después metemos el andamiaje de la ideología, ¿no? En cambio, en el tema de Marx, Marx dijo, ¿no? Primero se formó la constitución estamental, ¿no? Y poco a poco comenzó a desarrollarse la ideología, la cosmovisión, para darle justificación a toda esta constitución estamental. Ahí tenemos el organicismo de esa época, ¿no? La salvación, cuerpo de Cristo, el Corpus Christi, ¿no? Tenemos toda esa idea, ¿no? Que la sociedad es el cuerpo de Cristo, cada uno tiene su función, ¿no? Así se desarrolla poco a poco, ¿no? Eso es justamente lo que la doctora Molá nos explica cuando nos habla de Gramsci, los ideólogos marxistas. Y sí, todo esto me lo han enseñado a mí, y ella tiene razón, solo que ahora la prensa lo tapa, tratan de tapar estas cosas. Bueno, sí, Firestone es una ideóloga de género, que una chica de San Marcos dijo que era una bióloga de género, ¿no? Nunca escuché nada tan ridículo, bióloga de género, ¿qué tontería está hablando, ¿no? Firestone dice que hay como 5 sexos, la vi 5 sexos, el otro, ¿no? Koch, ¿no? Rebecca Koch, ¿no? 5 sexos, ¿no? Solamente hay 2 sexos, hombre y mujer, no hay otro sexo más, no existe, es un invento, lo único real es hombre y mujer. Pero como les han lavado el cerebro a otros universitarios, es porque son ignorantes. Solamente a un ignorante se le puede lavar el cerebro. Y eso está proliferando en las universidades. Bueno, espero que te haya gustado el artículo de la doctora Sonia Moya, con doble L, ¿no? Ideología de género y poder se llama su artículo, catedrática de la Universidad de Valencia, presidente del Fórum Vía Augusta. Espero que te haya gustado y hayas podido entender. Esto está pasando. No solamente acá en Perú, está pasando en casi todos los países. ¿Por qué? Porque el dinero está yendo a todos los países para que se haga esto, se aceite a estas personas, ¿no? A estos políticos, ONGeros, periodistas, ¿no? Y así
poder quebrar todas las naciones y poder implantar ya su sistema de ellos ya. Porque ahora el poder no está en el dinero, está en la tecnología que esta gente tiene y necesita esta ideología de género para su tecnología. Ponte a buscar heptogénesis, pon heptogénesis y ponte a buscar. Ahora te paso la voz. Rockefeller, que junto con Soros financian el ICIJ, pon ICIJ, y pon sección Perú, vas a ver quiénes en Perú están manejados por el ICIJ, que financia Soros. El Rockefeller lo financia junto con Soros este ICIJ. De ahí viene el poder con los periodistas. Ponte a buscar. ¿Ya? Este Rockefeller está financiando las válvulas heptogénicas. ¿Qué son? Son úteros artificiales. Ya no necesitan mujeres, ya no necesitan familia. Ahora todo se hace con esas válvulas. El dueño es el dueño de la válvula. Si de la válvula sale un bebé, el dueño del bebé es el dueño de la válvula heptogénica, de la cámara heptogénica. Es un negocio. Por eso necesitan decir, ya no familia, ya no mujeres con hombres, ahora todo sale por esa valvulita. Pero lo de la cámara heptogénica te lo van a decir al final, cuando la gente esté desesperada y busque una solución. Rockefeller, acá tengo la solución, por si acaso, es mi invento, yo lo patenté. No lo he hecho, pero ya compré el patente, es mío. ¿Ya? Es un negocio, es plata, y no solamente es plata, es poder. Bueno, eso es todo, espero que te haya gustado, saludos, nos vemos.